Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Qué importante sería poder elegir, poder discernir con claridad y decir cuando uno va a votar, bueno, he votado y he elegido a los que me van a gobernar. Pero esto no ocurre porque uno vota, sufraga, y después aparecen todos los tapados, todos aquellos que van a ocupar cargos en los poderes ejecutivos, en los poderes administrativos o legislativos del país, que no son elegidos por el voto popular, pero que tienen el resorte de tomar determinaciones y de influir incluso mucho más allá de la persona que se votó o se eligió para que tenga la mayor responsabilidad. Dicho de otra manera, nunca votamos ni elegimos un ministro de Economía o un ministro de Hacienda. Sin embargo, esas personas que vienen de afuera suelen tener más importancia que el mismísimo presidente que uno elige con el voto ciudadano. Estamos sumergidos en una democracia fraudulenta, donde nosotros creemos que elegimos y lo que hacemos es optar. Pero además, como cuando nos dicen lo que van a hacer, nos engañan y no cumplen, ya casi no tiene importancia si nos dicen antes lo que van a hacer o no. Y entonces, estamos reduciendo una campaña electoral a un gobierno que no ha acertado en una sola medida que haya tomado, pero que todavía le queda la capacidad de pasar facturas a los errores del gobierno anterior que estuvo durante 12 años, y con eso parecería que le basta para hacer campaña en esa fragmentación de la sociedad argentina, donde una mitad no quiere saber nada cuando nombran a Cristina y otra mitad no quiere saber nada cuando nombran a Macri. Y entonces uno entra en el otro mundo. Uno entra a imaginar o a pensar si cuando se votó a Menem se pensó en Alzogaray, si cuando se votó a Menem se pensó en Caballo, si cuando se votó a Alfonsín se pensó en los ministros que tuvo, si cuando se votó a De la Rúa se pensó en Machinea. No, uno piensa en el que va al frente de una boleta, al que surge de una discusión interna, cuando las elecciones internas tenían algún color, interés o valor, y ahora, en esto que tampoco tiene ningún sentido, que son las PASOs, donde los afiliados de cualquier partido pueden votar por cualquier candidato, por lo cual le han perdido total y absoluta fe y vigencia a la afiliación partidaria. ¿Para qué sirve estar afiliado a un partido si total yo quiero votar en mi sector o en mi partido y cualquier otro que no es afiliado viene y vota al otro candidato de la interna, y yo que tengo derechos adquiridos porque creo que ideológicamente el determinado candidato o candidata me representa, vino el otro de afuera y me ganó la interna? Es todo un gran mamarracho. Y como consecuencia de un mamarracho no puede salir un gran dibujo, sale un mamarracho. Miren, ayer, en la calle México, donde tienen las oficinas de Fernández, hubo una reunión con más de 100 y pico de candidatos del Frente para Todos, donde el expositor habló de la necesidad de unificar campaña. Allí estaban los candidatos a diputados, intendentes y demás, y les explicó en un tono bastante realista, poco exitista, lo que es bueno, de que no le alcanza al Frente para Todos ganar en primera vuelta, que están primeros pero que no le alcanza para llegar al 45%, que hay que bregar para llegar a ese 45%. No estamos hablando de las PASO, sino que estamos hablando de la primera vuelta de octubre. Y además dijo que en las PASO, de acuerdo a la opinión recogida por los distintos encuestadores, había 4 puntos de ventaja a favor de Fernández contra Macri. Es decir, para los mismos candidatos del Frente para Todos que escuchaban esos, que le dijeran que había nada más que 4 puntos, era bastante preocupante
pero también bastante tranquilizante de no ser exitista y de decir, salgan a la cancha a jugar, trabajen, porque no hay nada asegurado. Simultáneamente, mientras ocurrió esa reunión en la calle México, en Parque Norte se reunían todos los dirigentes de o candidatos del proyecto El Cambio o Cambiemos, o El Cambio Somos Todos, como quieran llamarlo ahora, que lleva a Macri y Pichetto. Y Macri les dijo a todos, estoy preparado para gobernar 4 años más, y Pichetto le dijo, la opción es entre una democracia, en otras palabras, ¿no?, o algo que no corresponde a una democracia. O sea, diciendo que él encontraba que estaba mucho más claro la democracia por el lado de Macri que por el otro lado. Y entonces, allí nos tenemos que detener para ver cómo fueron elegidos cada uno. Si Pichetto cree que la democracia es el dedo que lo sentó a él como precandidato a vicepresidente, o si cree que la democracia es el dedo de Cristina para ponerlo a Fernández de candidato, si hay alguna diferencia entre el dedo de Macri o el dedo de Cristina, es lo mismo. No eligió la gente, lo eligió un grupo chiquitito que dijo, estos son los candidatos. Pero lo cierto es que hoy a la tarde, en el local que tiene Pichetto en Belgrano y Mateu, y que él llama el peronismo republicano, antes lo llamó peronismo de centro, ya no sabe qué nombre y apellido ponerle al peronismo, se va a reunir con varios peronistas a los que los trata de convencer que le den una mano, que después, si se gana, seguramente habrá espacios para todos. Estamos en el medio de la nada. ¿Y qué es el medio de la nada? El medio de la nada es no saber dónde vamos y no saber para qué estamos como ciudadanos, cuando a todos nos hacen creer que elegimos, cuando a todos nos hacen creer que estamos en la posibilidad de cambiar la historia, pero la historia después viene cambiada porque no sabemos quién va a tomar decisiones económicas en el país. Es decir, sabemos las decisiones económicas que ha tomado este gobierno, a dónde nos llevan, y sabemos que no hay ninguna intención de cambiarlas porque el propio presidente dijo, vamos a ir en el mismo sentido y más ligero. Eso significa reforma laboral, reforma de las jubilaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y del otro lado, no tenemos la menor idea, más allá que tiraron el nombre de Nielsen, qué puede pasar con el que tenga que salir a manejar el proyecto económico. Y entonces aparece toda una danza de ofertas y de análisis. Y ayer, en C5, lo llevaron a Kicillof para mostrarlo un poco en sociedad, y cuando se le hizo alguna pregunta sobre la provincia de Buenos Aires, Kicillof con mucha habilidad contestaba económicamente, pero no hacía respuestas técnicas de la provincia, porque no las tiene, porque no es fácil contestar sobre una cosa que no se conoce en profundidad, y dijo 2 o 3 cosas que están siempre vinculadas a lo que él sabe, a la economía. Pero resulta que a nadie se le ocurre pensar un segundo qué podría ocurrir a Kicillof sentado de gobernador con un presidente que no fuera Fernández. Es decir, ¿puede pasar? Claro, todo puede pasar en la política y en la alquimia. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires, tal cual está, es inviable. ¿Y a quién se lo debemos? A Raúl Ricardo Alfonsín, que cuando vio que Cafiero iba a ganar las elecciones, modificó el tema de la coparticipación, y entonces, a partir de allí, a pesar que tuvimos 35 años cantando la marchita, no hubo capacidad para convencer al resto de los representantes de las provincias en el Congreso para que la coparticipación del que produce el mayor PBI del país, que es la provincia de Buenos Aires, tenga la coparticipación que le corresponde, y entonces siempre el que gobierna Buenos Aires está pendiente de que la presidencia le tire un anzuelo, cuando en realidad es el que a la hora de juntar junta más, a la hora de recibir no recibe lo que precisa.
la provincia de Buenos Aires es inviable si no concurre la nación en su auxilio. Repito, la provincia de Buenos Aires es inviable si no concurre en su auxilio la nación. De forma que estamos frente a situaciones críticas, por donde la miremos, que pueden tener inconvenientes de todas las formas y de todos los tipos, de la misma manera que si gana Vidal y gana Fernández. Es decir, si no se entiende que si no hay un gobierno de coalición, el país va a explotar por el aire, porque gane el que gane, no representa a la mayoría del país. Y frente a esto, tenemos que pensar que el que saque el 30, el 35, o el 45%, si ustedes quieren, para ganar en primera vuelta, tiene enfrente el 55%. Es decir, que la sumatoria de mayorías no da la totalidad. Y si no tenemos la totalidad, no se puede tomar decisiones. Aquel día del grave error de Cristina, cuando en lugar de decir voy a convencer a los que no me votaron, dijo vamos por todo, comenzó la hecatombe. Y ahora, que todo es mucho más frágil, gane el que gane, va a tener una porción del pueblo argentino, me parece que no terminamos ninguno de nosotros de comprender, y mucho menos los que se precandidatean, que no hay tiempo para más errores, que no hay tiempo para la gente que pasa hambre, que no hay tiempo para la gente que no tiene trabajo, que no hay tiempo para la gente que emigra y ve que sus hijos se van otra vez del país, y que si no se reacciona en serio, que si no tomamos de verdad una decisión de conjunto, vamos a tener consecuencias que hoy parecen impensadas y salidas de un cuento o de una redacción de una novela, pero que a lo mejor en la proximidad, en la cercanía, se transforman en una lamentable y dolorosa realidad. Estamos escribiendo el futuro de nuestra historia. Estamos tomando determinaciones para los hijos de nuestros hijos. Y nos estamos equivocando todos los días. Y estamos cometiendo errores de todo tipo, forma y color. Y seguimos creyendo que el otro argentino es mi enemigo, y seguimos creyendo que una minoría puede imponerse sobre una mayoría. Pasan los años, pasa el tiempo, y se agiganta la idea de la carencia de conductores y de liderazgos. Cada vez estamos más lejos de aquellos políticos preclaros que marcaron distintos tiempos de nuestra propia historia. Hoy todo parece ser un gran cachivache. Ya no importa el nombre que le pongan. Ya no interesa los agregados que le hagan. Dice Polín, se ha quedado muy corto. Y parece ser una eternidad aquello que dice que el que no llora no mama y el que no afana es un gil. Esa sociedad la vemos todos los días, con políticos que van de un lado para el otro, que no cumplen promesas y que nunca pagan por lo que no cumplen. Al revés, los premian como saltarines y se van de un lado para el otro. Y pasan con una tremenda facilidad de desastres en desastres a pasar y constituirse en figuras de otro tiempo y de otro mismo gobierno, o un gobierno de color distinto. Estamos zambullidos en una democracia fraudulenta. Y en esa democracia fraudulenta, los diputados y senadores de la Nación Argentina, que nos cuestan mucho, que tienen una enorme cantidad de gente trabajando a su alrededor, se reunieron en lo que va del año 7 veces en el Senado y 4 veces en la Cámara de Diputados. Estamos preocupados para quién elegimos y resulta que los que ya están elegidos son excelsior vagos de una sociedad que clama leyes y que pide trabajo.
Y mientras no tienen trabajo los argentinos comunes, ellos no trabajan de diputados ni de senadores. No se cambia la sociedad votando. Se cambia la sociedad militando después que se votó para que lo que nos hayan dicho se cumpla. Y si Macri nos mintió y no cumplió con lo que dijo, ¿por qué pensamos que va a cumplir en un segundo turno? Y si no nos gusta lo que nos dijeron antes, ¿por qué pensamos que ahora va a ser distinto? Esta es la encrucijada en que nos metieron por falta de compromiso en la militancia de toda la sociedad argentina, de creer que la política es para pocos, de no darnos cuenta que el ser humano es un ser político, que todos estamos comprometidos a hacer política y a defender lo que tenemos, porque lo que está en juego es el futuro argentino. Sí, de sus hijos y sus nietos, pero ¿sabe una cosa? De usted y de mí también.